Buenos días, amigos repúblicos. Quiero comentar con ustedes en el día de hoy las últimas incidencias que, en mi opinión, marcan giros definitivos en cuanto al desarrollo de la crisis política que se vive en Venezuela. En las últimas 48 horas se han producido en diferentes contextos dos declaraciones muy importantes de dos voceros autorizados del régimen de Venezuela. Jorge Rodríguez, en su rueda de prensa, en la cual hizo todo este acto vejatorio en contra de Juan Requesens y la olla que montaron en cuanto a la supuesta implicación de civiles en el tiranicidio contra Nicolás Maduro, o el intento de tiranicidio. En ese contexto, a la hora de argumentar la necesidad de extraditar a los supuestos autores materiales o intelectuales que podrían estar en Colombia, según la versión que Jorge Rodríguez maneja, él dice, bueno, y abro comillas, si no quiere Colombia que el terrorismo llegue a su territorio. Esta es una declaración velada, entre líneas, que no hace otra cosa sino enviarle un mensaje al gobierno colombiano sobre una intención que pareciera no ser simplemente retórica, de utilizar elementos aliados del régimen de Venezuela, tales como las FARC, las guerrillas y grupos paramilitares, para comenzar a actuar en forma directa y presionar militarmente dentro del territorio colombiano al Estado colombiano. Esto, por supuesto, es evidente por todos los elementos que ellos han ido presentando, que hay una olla que están montando, que lo que se está buscando es crear una justificación, un pretexto que necesita el régimen venezolano para ejecutar esa acción, y más adelante pues voy a hacer algunas precisiones sobre esto. La segunda declaración, quizás mucho más grave que la de Jorge Rodríguez, porque la de Jorge Rodríguez fue velada, fue, digamos, en entre líneas, es la que hace en el día de ayer Roy Chatterton, quien es uno de los operadores más siniestros que tiene el régimen a nivel internacional, quien, utilizando el programa de José Vicente Rangel, que es otra tribuna que ellos utilizan para enviarle línea y bajarle línea a sus diferentes cuadros y operadores, Roy Chatterton le dice a José Vicente Rangel que Venezuela, o sea, el régimen venezolano, el régimen de Maduro, estaría dispuesto a llegar a penetrar en territorio colombiano, a llegar inclusive hasta las playas del Pacífico y a realizar una acción militar, supuestamente, dice él, para defender los intereses de Venezuela. Estas dos declaraciones, de alguna manera, significan en forma clara un mensaje que el régimen venezolano le está mandando al Estado colombiano. Pero más que eso, también revela una intención que hay por parte del gobierno venezolano al tratar no solamente de crear una situación que impida y que empantane toda la búsqueda de una solución política o diplomática al conflicto venezolano, sino producir una confrontación militar con Colombia que les permitiría a ellos argumentar en su defensa la necesidad de detener cualquier intervención militar internacional, pero además presentar, de acuerdo pues, al libreto que manejan las estrategias militares y mediáticas del régimen cubano, presentar a Venezuela en lugar de lo que es una tiranía, un gobierno de facto que está agrediendo a su propia población civil, presentar a Venezuela como una víctima, como lo hacen los regímenes de Siria y todos estos regímenes tiránicos que, aun siendo los perpetradores de los más horrendos crímenes, se presentan ante la opinión pública internacional y ante los diferentes foros internacionales como víctimas de una supuesta campaña o de una supuesta guerra con los Estados Unidos. Sobre esto hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista militar, Venezuela no está en condiciones de ir a una confrontación militar con Colombia.
no hay condiciones porque estamos hablando de un ejército que está diezmado, de unas tropas que están hambrientas, de una oficialidad que tiene importantes segmentos que han sido permeados por la corrupción, de la coexistencia de mafias que operan, cuyo único interés es lucrarse, es raspar la olla, es prácticamente robar en cualquier posición que se les haya asignado, en cualquier posición de comando, las alcabalas o en las diferentes unidades operativas, en lugar pues de ejercer su función militar en defensa de la República. A esto habría que agregar el estado de desmoralización que hay en la tropa profesional, que ha sido prácticamente, que sufre de la misma manera que sufre el resto de los venezolanos, todas las mismas privaciones, las mismas limitaciones. Estamos hablando de una Fuerza Armada que, como lo admitió Nicolás Maduro, es una Fuerza Armada que está dividida, porque internamente hay mucha gente, muchos oficiales y tropa profesional que se sienten que hacen lo que están haciendo porque son obligados, no porque haya una lealtad, una fidelidad con ese régimen que ellos se ven obligados a defender. Pero además estamos hablando de, como lo dijo Maduro, familias militares que están siendo divididas, y por eso, por razones políticas, porque hay familiares de estos militares que son los que sufren también las consecuencias de las privaciones que hay y toda la tragedia que hay en Venezuela, y por supuesto estas familias ejercen una presión importante, son el único contacto con la realidad que tienen estos militares oficiales que han sido prácticamente secuestrados por el ejército cubano. El otro objetivo que estaría persiguiendo el régimen con esta posible confrontación militar con Colombia es tratar no solamente de reagrupar a las diferentes facciones que operan internamente en las Fuerzas Armadas, al tratar de hacerles ver que es necesario restablecer el espíritu de cuerpo, el espíritu de grupo frente a un enemigo externo, que en este caso sería Colombia, pero con las debilidades que ya hemos anotado. Aparte de eso, habría un interés en intentar levantar una ola de nacionalismo, de patriotismo o de sentimiento patriotero en toda Venezuela, que sin lugar a dudas es un esfuerzo que va a fracasar porque no hay ningún venezolano consciente que esté dispuesto a dar su vida por este régimen. Seguramente es una campaña de propaganda que tendrá algún efecto limitado en los cuadros, en los operadores del chavismo, de los restos que queda del PSUV, para tratar pues de movilizar algún tipo de apoyo, pero sin ningún tipo de significación. Estas dos declaraciones y prácticamente la intención que tiene el gobierno de provocar un incidente militar con Colombia, hay que verlo como la reacción lógica natural de un régimen que está enfrentando una crisis profunda. Yo no puedo jactarme de tener, porque no tengo ningún tipo de información dentro de lo que está pasando en las Fuerzas Armadas venezolanas, pero lo que sí veo, como todos ustedes lo pueden ver, lo que sí puedo constatar es que hay una Fuerza Armada que está en una crisis profunda, que ha sido diezmada, que está desmoralizada, que ha sido corrompida en importantes segmentos. Es una Fuerza Armada que no es respetada por la población civil y que normalmente en este tipo de crisis, como ya se ha visto en otros países, el último recurso que tiene la dictadura o que tiene la tiranía para tratar de defenderse es lanzar algún tipo de acción suicida que tiene más las características de una aventura para ver si ellos logran de alguna manera remover el cuadro político y militar, tratando de lograr el único objetivo que ellos tienen, que es procurarse por lo menos unas semanas más en el poder. Seguramente con la esperanza incierta de que pueda ocurrir algún tipo de cooperación o algún tipo de intervención de algunos países como China o como Rusia, pero ya tenemos antecedentes que en el último incidente que hubo en el Medio Oriente, ante el ataque que hizo Estados Unidos en Siria, Rusia amenazó que iba a intervenir y finalmente no intervino. De manera que Rusia y China no tienen mayores razones para intervenir militarmente, no digo diplomáticamente, pero militarmente en este conflicto. Y el único país que
pareciera que sí está dispuesto por la cantidad de intereses que tiene en juego. El único país que sí pareciera que va a intervenir en una forma directa ayudando a Venezuela es Cuba. Por eso hemos venido denunciando que está ocurriendo un proceso de reemplazo, no solamente de oficiales militares, sino de tropa profesional por elementos del ejército cubano. Y esto lo que trata es justamente de responder a esas carencias que hay desde el punto de vista operativo en la actual Fuerza Armada venezolana. Esta situación es posible que se va a agudizar en los próximos días y seguramente veremos algunas de estas acciones para tratar de impedir lo que pareciera que es la idea que está ganando más apoyo en la comunidad internacional, ante el convencimiento de que no es posible negociar, no es posible hablar con la narcotiranía, ante el convencimiento de que no hay manera de ir a unas elecciones controladas por el régimen de Maduro, se hace necesaria la intervención militar internacional de manera de detener el proceso de colapso en Venezuela. Quizás si los países no lo hacen por un interés genuino para salvar lo que queda de la República de Venezuela, quizás sí lo comiencen a pensar como una manera de impedir que el conflicto se extienda y que se venezolanice, queriendo decir que la manera venezolana de hacer política por la vía de la confrontación, de las emboscadas y del linchamiento de la población civil, que estas consecuencias comiencen a permear hacia otros países, quizás de manera inmediata Brasil y Colombia, que serían los países que estarían recibiendo un gran impacto producto del desplazamiento, no de la migración, del desplazamiento masivo de venezolanos que están huyendo de esa situación, de ese proceso de linchamiento de la población civil que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro.